qué es lo que se sabía hasta ese momento. Hasta ese momento, lo que sentaron un poco, digamos, sentaron las bases científicas, basándose directamente en hechos experimentales y no en discusiones filosóficas. Básicamente se lo debemos a Nico. Perdón, ¿alguien tiene alguna? Tengo reverberancia. Se lo debemos a Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que sentaron las bases del trabajo científico basado en hechos experimentales, y la base más importante que ellos nos aportaron es directamente conocer experimentalmente cómo era, en este caso, el sistema solar, pero en realidad lo más importante es que pudieron corroborar experimentalmente lo que habían propuesto en su modelo teórico, y que sentó básicamente las bases para el desarrollo científico. El cambio de paradigma del sistema solar centrado en el Sol y no en la Tierra produjo muchas discusiones, pero sentó en este caso las bases para, a través de la evidencia científica, poder corroborar los hechos que nos acontecen a diario, que en este caso era el conocimiento del sistema solar. El día que murió Galileo Galilei, nace en Inglaterra Isaac Newton. Isaac Newton, como ustedes ya lo saben, es el padre de la física clásica y el que aportó el desarrollo matemático para expresar el movimiento de los cuerpos tal como nosotros lo conocemos en nuestra vida cotidiana. Pudo describir y, en este caso, con sus ecuaciones y la ley de gravitación universal, se pueden explicar y predecir básicamente todos los comportamientos corpusculares que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Esas bases matemáticas fueron fundamentales para que nosotros pudiéramos, sobre todo la parte matemática, pudiéramos entender un montón de fenómenos que los vamos a explicar más adelante. Otro de las bases científicas que permitieron el desarrollo de la teoría atómica es la ley de Coulomb, donde Coulomb estudió la naturaleza electrostática de la materia y formuló su famosa ecuación, que ustedes ya conocen, de física, donde directamente la fuerza que interaccionan entre dos partículas cargadas está directamente relacionada, como ustedes conocen, con las cargas de cada partícula, la carga eléctrica de cada partícula y la distancia que existe entre esas dos partículas. La particularidad que tienen las cargas eléctricas es que la interacción entre dos partículas que tienen la misma carga, como ustedes ya saben, producen una repulsión de sus campos eléctricos, como se muestra en este gráfico. Y aquí, en el otro gráfico que ustedes ven acá, se representa la interacción atractiva entre dos cargas de distintos signos. Básicamente, estas leyes, tanto las leyes electrostáticas como las leyes de Newton,
proveyeron las dos fuentes de energías básicas que vamos a estar hablando nosotros en la teoría atómica. El movimiento de los cuerpos es representada por la energía cinética, básicamente, y el campo, en el campo electrostático, sí. Profe, disculpe, pero hay compañeros que están poniendo en el grupo de que no pueden entrar. A ver. Ahí los admitimos. Ahí está. Y por otro lado, perdón, el campo electrostático nos provee la energía potencial electrostática dentro de cualquier sistema, ¿sí? Entonces, en base a esas dos básicas energías, van a ser una de las dos bases en las cuales se va a describir el átomo. Y más allá de esas dos energías, otro de las bases científicas de las cuales se basaron los científicos que desarrollaron la teoría atómica es las leyes de Maxwell, que tienen que ver con todo lo que es la interacción eléctrica y magnética de ambos campos y la identificación de la luz como campos electromagnéticos oscilantes. Y esta base de lo que es el electromagnetismo desarrollado por Faraday y por Maxwell fueron también otra de las bases científicas que permitieron el conocimiento que vamos a desarrollar en breve. Simplemente acá lo que estamos viendo en este esquema es el movimiento de una carga que puede ser negativa o positiva, y el movimiento de cargas eléctricas genera campos magnéticos, que es básicamente lo que, y viceversa, y es básicamente lo que es el trabajo de Maxwell, y fundamentalmente lo que es lo relacionado a ondas electromagnéticas. Como introducción a lo que es la teoría atómica, les voy a contar un diálogo escrito en un libro que fue publicado a principios de 1806 por James Marcet, que básicamente se llamaba el libro Conversaciones sobre Química, y este libro tiene un párrafo donde muestra la conversación entre la institutriz y una estudiante, y se los quiero reproducir porque es la base de lo que vamos a hacer más adelante. La institutriz le dice a su alumna que el objeto de la química es obtener conocimientos sobre la naturaleza íntima de los cuerpos y de su acción mutua en cada uno de ellos. Encontrarás, Carolina, que no se trata de una ciencia obtusa o confinada que comprende todo lo material dentro de nuestra esfera. A lo que Carolina, su alumna, le responde: por el contrario, debe ser inagotable y no puedo concebir cómo se puede lograr un dominio en una ciencia cuyos objetos son tan numerosos. La institutriz le contesta: si cada sustancia individual estuviera formado por diferentes materiales, el estudio de la química sería interminable, pero debes observar que los diversos cuerpos en la naturaleza están compuestos de ciertos principios elementales que no son muy numerosos. A lo que la alumna responde:
Sé que todos los cuerpos están compuestos de fuego, aire, tierra y agua. Aprendí eso hace muchos años. Y su docente le dice, pero ahora debes tratar de olvidarlo. La base de los compuestos de fuego, aire, tierra y agua fueron propuestos originalmente por los griegos, los pensadores griegos, pero sin embargo, en este momento, a principios de 1800, ya se había propuesto por Dalton la nueva teoría atómica, que es lo que vamos a describir en un momento. Básicamente, este libro fue encuadernado por un joven que se llamaba Michael Faraday. ¿Por qué lo traigo a colación? Ahí tienen un link donde habla de esta historia. Michael Faraday era un joven que había tenido que dejar sus estudios por problemas familiares y estaba en esta imprenta, y cuando él leyó este libro, luego se dedicó directamente a hacer ciencia y a hacer química primordialmente, y fue uno de los investigadores más brillantes del siglo XIX y una de las bases del desarrollo de su trabajo fue base del desarrollo de la teoría atómica. Los invito a leer esa publicación, que es un poco una historia de Inglaterra de principio del siglo XIX, pero es muy interesante para conocer un poquito la evolución de la ciencia a través del tiempo. Vamos a empezar ahora directamente con la teoría atómica, y obviamente en el principio el átomo siempre fue propuesto en realidad por los filósofos griegos como una parte mínima constituyente de la materia, pero que tenía todas las propiedades de un elemento en particular, que en ese momento se conocía que existían distintos elementos, pero bueno, no se conocía cuál era la principal característica de cómo eran cada uno de esos elementos, y esos elementos básicamente se llamaron átomos. La línea de tiempo que vamos a ir describiendo es la que estoy mostrando ahí en pantalla, y la evolución del conocimiento, o básicamente lo que conocemos como átomo, ha variado drásticamente del concepto primigenio de Dalton de pensar a los átomos como una esfera, a pasar a Schrödinger, donde interpretaba la estructura atómica a través de funciones de ondas matemáticas. Este cambio que nosotros vemos acá representado en este esquema lo vamos a ir desarrollando punto por punto en las próximas transparencias. Como ustedes pueden ver, vamos a partir del modelo atómico de Dalton, que obviamente proponía al átomo como directamente esferas, como una primera aproximación, y sus hipótesis de trabajo, que ahora parecen ser muy obvias, pero en ese momento no eran tan obvias, se basan en 4 puntos principales, podríamos resumirlos, que el primer punto, en el cual todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de elementos diferentes, la particularidad que tienen es masas diferentes. Y un compuesto cualquiera es una combinación específica de átomos de más de un elemento. Hay algunos compuestos que tienen
por ejemplo, como el oxígeno, el ozono, son compuestos que tienen un mismo elemento, que en este caso sería el oxígeno, el átomo de oxígeno, que en el caso de la molécula de oxígeno está compuesto por 2 átomos de oxígeno, y la molécula de ozono está compuesta por 3 átomos de oxígeno. Y el cuarto postulado dentro del modelo atómico de Dalton, en una reacción química, esto es una de las bases más importantes que plantea Dalton, es que los átomos en las reacciones químicas no se destruyen, solamente se intercambian entre una sustancia y otra, ¿sí? Y eso constituye lo que nosotros llamamos las reacciones químicas que ustedes están trabajando en los seminarios. Básicamente, Dalton pudo explicar la masa atómica, la valencia y la composición centesimal que tenían las sustancias en particular, pero tenía algunos conflictos internos, como por ejemplo, bueno, en ese momento no se conocía que algunos elementos, en realidad, como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, estaban formados por 2 átomos del mismo elemento. Pero sentó las bases para conocer algo más de la teoría atómica. En concordancia con lo que decía Dalton, hubo un trabajo de Mendeleev que trató de sistematizar los elementos que se conocían hasta ese momento, que no eran más que 60 en ese momento. No se conocían lo que nosotros ahora llamamos gases nobles, ni los actínidos y lantánidos que vemos acá abajo en la tabla periódica que propuso Mendeleev. Mendeleev trató de ordenar lo que se sabía en ese momento de los distintos átomos que se conocían y se habían caracterizado, y los ordenó en orden creciente de masas, y cada columna que fue ordenando los átomos los ordenaba según las propiedades químicas que eran similares entre un átomo y otro, a pesar de tener distinta masa, ¿sí? A partir de ahí, en la mayoría de los casos, tenían buena concordancia cada uno de estos grupos con las propiedades químicas, sobre todo, y las propiedades físico-químicas. Había muchos elementos de la tabla periódica que no se conocían, como vuelvo a repetir, como los gases nobles, los lantánidos y los actínidos, pero además, estoy acá en círculo, están 3 átomos que en su momento, en tiempos de Mendeleev, no existían, no se conocían, se conocieron poquito tiempo después que él planteó su tabla periódica, pero teniendo en cuenta cómo había sido el ordenamiento y cómo han sido las propiedades físico-químicas de acuerdo a cada uno de los grupos y dónde debería estar cada uno de estos elementos, él pudo predecir cuál iba a ser sus propiedades físico-químicas, y cuando se obtuvieron se conocieron estos nuevos elementos y sus propiedades físico-químicas, coincidían con lo que había predicho Mendeleev. Eso fue básicamente un acierto muy grande del conocimiento científico que se tenía en ese momento, lo cual era muy importante, sobre todo para predecir reacciones químicas, el comportamiento que podrían tener las moléculas que tuvieran cada uno de estos átomos. Pero en ese momento, si bien los átomos eran ordenados por masa, no se conocía por qué la masa era tan importante en el orden y las propiedades físico-químicas de los elementos en particular.
En esos momentos también, simultáneamente con el desarrollo de la electrostática, se conocía que la materia, todos los átomos, tenían una interacción electrostática o un comportamiento electrostático que no quedaba muy claro en ese momento. Sin embargo, se conocían, por ejemplo, transmisiones de energía a través de onda o de rayos, y también se conocía que la materia podía generar cargas negativas y cargas positivas. Estudiando este comportamiento se desarrollaron lo que se conoce como tubos catódicos, que eran tubos de vidrio que tenían vacío en su interior, estaban conectados con electrodos eléctricos. Estos electrodos eléctricos, aquí está el cátodo, el que tiene carga negativa, el ánodo es el electrodo que tiene carga positiva, y cuando se generaba una diferencia de potencial entre estos dos electrodos y en el vacío, se generaba un rayo que se emitía desde el cátodo hacia el ánodo. Esos rayos obviamente se llamaron rayos catódicos, y a partir de la generación de estos rayos catódicos se empezaron a estudiar sus propiedades. Si en el ánodo se generaban orificios, los rayos catódicos se propagaban rectilíneamente a través del tubo de rayos catódicos. Sin embargo, también se conoció que si se ponían dos placas, dos electrodos adicionales paralelos al movimiento rectilíneo de los rayos catódicos, se observaban lo que se ve aquí en el gráfico, que cuando se generaba una diferencia de potencial, el movimiento rectilíneo de los rayos catódicos se desviaba, y siempre se desviaba hacia la placa positiva, ¿sí? Por más que hubiera una alternancia de cargas en las placas, siempre en los rayos catódicos se desviaban hacia la placa positiva. Eso, desde el punto de vista de la teoría de Coulomb, implicaba que los rayos catódicos de alguna manera estaban cargados negativamente. Los rayos catódicos, si bien empezaron a estudiarse en el siglo XIX, tuvieron un gran auge en el siglo XX desde el punto de vista tecnológico, formando parte del desarrollo de las pantallas, tanto de televisores, computadoras, que ahora nosotros usamos habitualmente. Pero siguiendo con el estudio de los rayos catódicos, no solamente se pusieron placas eléctricas, sino también se pusieron placas magnéticas. Y las placas magnéticas también producían el desvío de los rayos catódicos, concordante con una carga negativa dentro de la estructura de esos rayos catódicos, ¿sí? También, otra de las particularidades que tenían estos rayos catódicos, y bueno, no está en este esquema, pero también se hizo un experimento, fue colocar en la trayectoria rectilínea de los rayos catódicos unos molinetes de cuarzo, y los rayos catódicos eran capaces de mover las aspas del molinete con la colisión de los rayos catódicos sobre las aspas de estos molinetes. Ese movimiento implicaba que
tenía una característica corpuscular esos rayos que provenían del cátodo. Además, generaban energía térmica debido a la energía, el exceso de energía por el movimiento cinético que tenían estos rayos. También en una placa de sulfuro de zinc producían fluorescencia, o sea, emisión de luz, que era también otra de las características de los rayos catódicos. Y todos estos experimentos fueron desarrollados por Thomson, un investigador inglés que propuso un nuevo modelo ligeramente diferente a lo que había planteado Dalton. ¿Qué le incorporó a ese modelo? Bueno, le incorporó la presencia de cargas eléctricas en el átomo. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Perdón, me perdí. Estábamos hablando de los rayos catódicos, ¿no? Sí. Porque me perdí en el modelo de tubo de rayos de... Es catódico. Los rayos catódicos tienen la particularidad de que tienen carga negativa, son corpusculares, ¿sí? Eso es la evidencia que tenemos experimental. Sí. Y eso viene del cátodo. Cambiando el cátodo son electrodos que siempre son metálicos, cambiando el metal, ya sea cobre, aluminio, hierro, el metal que quieran, siempre generaban los rayos catódicos. Siempre tenían las mismas propiedades, y lo que quería decir era que estos rayos catódicos eran elementos cargados negativamente que eran o formaban parte de los átomos de cada uno de las placas metálicas que se investigaron. O sea, que era un componente universal de los átomos. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero porque yo me había perdido en que esto lo estaba diciendo la persona que venía después, pero no, la persona que venía después dijo lo de las cargas en el átomo. Todas estas investigaciones fueron realizadas por Thomson. Ah, bien. Todas fueron realizadas por Thomson, que es la foto que ustedes están viendo acá, que es de sus rayos, de su lámpara de rayos catódicos. Es lo que hemos venido hablando acá. Él pudo determinar que hay un componente universal de los átomos que tiene carga negativa, que tiene comportamiento corpuscular, o sea, que forma parte de la estructura material del átomo, y la presencia de carga negativa dentro de un átomo, que es eléctricamente neutro, implica que dentro del átomo debería haber forzosamente la misma cantidad de carga, pero positiva. ¿Sí? Para que un átomo o un cuerpo sea eléctricamente neutro, tiene que tener la misma carga negativa y la misma carga positiva. Entonces, se neutraliza. Por eso los átomos son eléctricamente neutros. Lo cual produjo un gran cambio en el conocimiento que se tenía hasta ese momento, porque digamos que al modelo de Dalton se le incorporaba que dentro de ese átomo existían al menos partículas corpusculares que tenían carga negativa, por lo que el modelo de Thomson propuso un modelo donde había un cuerpo principal que tenía carga positiva, y en ese cuerpo principal de carga positiva venían salpicados tipo budín de pasas, como se le denominaba en ese momento, los electrones dentro de ese cuerpo cargado positivamente. Eso podía explicar la presencia de cargas negativas en el átomo y
de alguna manera debería haber cargas positivas dentro del átomo. Ese fue el modelo de Thomson, y habiendo descubierto el electrón, ese corpúsculo cargado negativamente se lo denominó electrón, se pudo conocer la relación entre la carga y la masa que tenía el electrón, y fue la investigación de Millikan que pudo determinar individualmente la carga y la masa de los electrones. Para eso vamos acá a describir brevemente lo que es el experimento de Millikan, que no es nada más que atomizar gotitas de aceite que eran ionizadas. Las partículas pequeñas de gotitas de aceite que se generaron en esta cámara de vacío, ionizadas, caen por acción de la gravedad. Acá estaba una perforación, por lo tanto, a través de esa perforación caían. Estas perforaciones estaban entre dos placas eléctricas. Esas dos placas eléctricas, obviamente, una estaba cargada positivamente, la superior, la inferior estaba cargada negativamente. Las gotitas que estaban ionizadas por acción de la gravedad caían, ¿sí? Pero cuando este sistema de electrodos se producía una diferencia de potencial, las partículas o las gotitas de aceite ionizadas negativamente frente a este campo eléctrico, ¿sí?, se sentían atraídas por la placa positiva que estaba arriba. Por lo tanto, las gotitas entre ambas placas sufrían la interacción de dos fuerzas. Una, la gravitatoria, que las llevaba hacia abajo, y otra, la electrostática, que las llevaba hacia la placa positiva. Las gotitas que quedaban a mitad camino entre las dos placas implicaba que estaban interactuando las mismas fuerzas, la de la gravedad que de la placa electrostática. En función de eso y conociendo cuál era la fuerza gravitatoria y las fuerzas electrostáticas dadas por la teoría de la gravitatoria dada por la teoría de Newton y la electrostática dada por la teoría de Coulomb, se pudo deducir cuál era la carga y la masa del electrón. Y llegó a un valor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios de carga, y obviamente de la relación carga-masa se pudo obtener que la masa del electrón era 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Eso fue una caracterización muy importante de una de las partículas del átomo, y ahí, bueno, del modelo de Thomson se pudo corroborar que el átomo, que se conocía como la parte más pequeña e indivisible de la materia, en realidad estaba formada por partículas más pequeñas aún. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme o seguimos. Sí, profe, lo que explicabas del experimento, sí, la parte positiva, o sea, supongo que serán los protones, en ese momento no se sabía qué eran. ¿Puede ser? Acá los protones no se conocían, es lo que vamos a ver en la próxima filmina. Claro, porque si es la parte positiva sube, la negativa baja, entonces en el medio, ¿qué quedaron? ¿Los neutrones? No, acá las gotitas de aceite pequeñas estaban ionizadas. ¿Ionizadas qué quiere decir? Que no estaban neutras, claro, que tenían una carga eléctrica negativa extra. Algunas tenían una carga eléctrica negativa extra, o tenían 2 o tenían 3. Pero bueno, esos son las partes del diseño del experimento. Pero lo importante es que las gotitas tenían un electrón de más dentro de esa estructura y le daba a la gota una característica de carga negativa proveniente de ese electrón que quedó
dentro de esa gotita libre, ¿sí? Claro. Esa carga negativa dentro de la gota es la que sensaba este experimento, básicamente. Claro, Y que esa carga era carga del electrón. O sea, la carga negativa dentro de la gota era solo de ese electrón que tenía en exceso esa gotita. por eso la placa de arriba que era positiva los atraía, ¿no? Exactamente. Ahí O está. sea, en realidad el electrón estaba en exceso dentro de esta gota, el que estaba, digamos, dentro de la estructura, pero, digamos, era un electrón que se conoce, después lo vamos a ver, es electrón desapareado, pero bueno, todavía no sabemos eso, se supone, pero genera un electrón dentro de esa gota, esa gota adquiere una carga negativa y esa carga negativa con respecto a ese electrón excedente es el que está interaccionando con la placa positiva. Claro, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Disculpen, por ahí uno quiere explicar todo y por ahí hay algunas cosas. Todavía la parte positiva del átomo no lo vamos a ver, salvo que empecemos ahora con un discípulo de Thomson que estudiaba básicamente las propiedades radioactivas. Un tiempo antes, Becquerel junto a los esposos Curie habían descubierto la radioactividad de ciertos elementos. En este caso trabajaban con polonio. Un discípulo de Thomson, que se llamaba Rutherford, Ernest Rutherford, era un neozelandés que estaba trabajando en los laboratorios de Thomson y estaba trabajando con partículas radioactivas, conocían que los núcleos radioactivos eliminaban partículas y hay el trabajo que se conoce o describen las partículas radioactivas de los núcleos es en base a lo desarrollado por este científico Rutherford. Los núcleos radioactivos tienen básicamente tres formas de actividad radioactiva. Una es las partículas alfa, otros son las partículas beta y otros los rayos gamma. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas de alta energía. Los rayos beta son radiaciones con cargas negativas, como los rayos catódicos. Y los rayos alfa son partículas cargadas positivamente. El ensayo que vamos a ver ahora lo desarrolló en el laboratorio de Thomson el discípulo Rutherford, y consistió en lo siguiente. Tenían una fuente radioactiva que era un polonio, una muestra de polonio. Ellos sabían que el polonio emitía radiación alfa de alta energía y básicamente lo que quisieron estudiar era bombardear una placa de oro que ustedes ven acá, esta placa, bombardearla con partículas alfa. En ese momento, de acuerdo a lo que se conocía, lo que ellos habían conocido de otros experimentos era que si bombardeaban con partículas alfa, las partículas alfa tenían la capacidad o la energía de atravesar los materiales, ¿sí? Eso ya lo conocían. Por lo tanto, cuando ellos analizaron la placa de oro, lo que trataron es de definir en posición rectilínea el conteo de las partículas alfa que llegaban del otro lado de la placa. Otro discípulo de Rutherford, Geiger, había desarrollado un medidor de radiación alfa, por lo tanto,
por eso podían medir la cantidad de partículas alfa que llegaban después de atravesar la placa de oro. Para su gran sorpresa, encontraron que si bien la mayoría de las partículas que bombardeaban la placa de oro atravesaban la placa rectilíneamente, cuando contaron esas partículas alfa que llegaban, notaron que eran ligeramente menor a las que partían del átomo de polonio. Entonces, necesitaban ahora saber qué pasaba con las otras partículas que estaban desaparecidas, entre comillas, dentro de este experimento. Para eso lo que hicieron es rodear este cinturón que ustedes ven acá en el esquema, es simplemente un detector de partículas alfa. A partir de este detector... Profe, sí. perdón que me interrumpa. ¿Podría No. repetir de nuevo, que no sé si lo dijo antes, qué son las partículas alfa, que se me cortó? Las partículas alfa son partículas de alta energía cargadas positivamente. Ahí está, bien, bien, bien. Gracias. Rutherford caracterizó estas partículas como núcleos de helio, de átomos de helio cargados positivamente, con dos cargas positivas. Pero además, como provenían de un núcleo radioactivo, estas partículas tenían una alta energía, y por tener alta energía traspasaban la materia. Y lo que ellos estaban estudiando es las propiedades de esta partícula interaccionando con la placa de oro. Lo que ellos vieron, o lo que ellos suponían, que la alta energía de estas partículas, como ya conocían anteriormente, iba a traspasar la placa de oro, y todas las iban a encontrar a 180 grados de la fuente de los átomos de polonio que estaban bombardeando la placa de oro. Se encontraron con que eso era mayoritariamente cierto, pero de hecho no encontraron todas las partículas que colisionaban con la placa de oro. Lo que ellos salieron a la conquista o a encontrar a dónde, o qué pasaba con la placa de oro, con esas partículas alfa que estaban colisionando con la placa de oro. Ellos observaron, para su sorpresa, que las partículas eran desviadas de su trayectoria. No solamente se desviaban ligeramente, sino que lo hacían a 90 grados o, para su mayor sorpresa, rebotaban sobre la misma trayectoria que habían tenido el disparo de las partículas de alfa. Eso era realmente impensado en ese momento porque, bueno, Rutherford siempre decía que era bombardear una hoja de papel con un cañón y ver que la bala de cañón rebotaba. Entonces eso realmente fue un resultado totalmente inesperado y que cambiaba rotundamente el conocimiento que se tenía de la estructura de, en este caso, los átomos de oro. La única razón por la cual una partícula que tenga tanta energía cargada positivamente y que pudiera rebotar, físicamente la única razón era, si ustedes ven acá en las experiencias de Coulomb, era que dentro de la estructura del átomo existiera una zona de alta densidad de carga positiva. Si no, era impensable que una partícula alfa cargada positivamente rebotara de la placa de oro. Por lo tanto, en concordancia con el concepto que había planteado Thomson, ¿sí?, de que en el átomo evidentemente existía carga positiva,
Rutherford confirmaba que existía esa carga positiva además debería estar ocupando una parte muy pequeña del átomo, concentrando toda la carga positiva en un punto muy pequeño, de tal manera que fuera el campo eléctrico positivo generado por el núcleo fuera lo suficientemente potente como para producir la repulsión de las partículas alfa, como se ve en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, lo vemos que como los átomos tienen la mayoría de su espacio vacío, las partículas alfa pasan de largo, como era esperado. Pero en este caso, por ejemplo, la partícula alfa colisiona o interacciona con el núcleo y los campos eléctricos del núcleo y la de las partículas, como son de la misma carga, se repelen. Por lo tanto, se produce un cambio en la trayectoria de la partícula alfa. Y lo más contundente y lo que más llamó la atención, por ejemplo, que está acá en este ejemplo, es que no solamente que se desviaba, sino que realmente volvía sobre sus pasos las partículas alfa. Eso implicaba que el campo eléctrico del núcleo, ¿sí?, o el campo eléctrico de esa carga positiva era tan grande que realmente el campo generado lograba la colisión de ambos campos y la repulsión directa de la partícula alfa. Por lo tanto, lo que quería decir básicamente este experimento es que la carga negativa y la carga positiva no compartían el mismo espacio. Y básicamente la carga positiva, una de las cuestiones más importantes, es que compartía un espacio común toda la carga positiva, que ahí determinaron como el núcleo del átomo, ¿sí? A partir de ahí se pudo, en este modelo de Rutherford, ahora el núcleo atómico era la carga positiva, el reducto de carga positiva dentro del átomo, que no compartía espacio, a diferencia con el modelo de Thomson, con los electrones, ¿sí? Los electrones no compartían ese mismo espacio y el núcleo se correspondía con el número atómico de cada uno de los átomos. Y por eso esa carga positiva se lo denominó protones. Y los protones, que eran la misma cantidad que los electrones dentro de cada uno de los átomos, ¿sí?, formaban parte del átomo. En este caso, dos partículas diferentes con dos cargas eléctricas diferentes. Los electrones con su carga negativa y, en este caso, el núcleo, donde condensa todos los protones que tiene un átomo y le da la característica química a ese átomo, y nosotros lo llamamos como número atómico y lo representamos como Z, ¿sí? El modelo atómico de Rutherford en su momento implicaba que el átomo tenía un núcleo cargado positivamente y los electrones giraban alrededor de ese núcleo y no dentro de ese núcleo, como lo había postulado Thomson. Otra de las cosas que se deduce del modelo de Rutherford es que el átomo, el tamaño del átomo, ¿sí?, esencialmente es vacío y el núcleo ocupa una parte muy minúscula de ese átomo, como un todo, y los electrones giran alrededor de ese núcleo, están por fuera de ese núcleo. ¿Alguna pregunta? Profe. Sí. Lo del vacío extenso que se encuentra.
atravesaban los rayos, ¿cómo se llaman? Alfa. Cargados positivamente, alfa. Sí, Era por sí. eso. Está bien. O sea, lo que pasa es que ellos bombardeaban. Supongamos que el 98, no me acuerdo en este momento el valor exacto, pero el 98% de la radiación pasaba de largo. Lo que quiere decir que no había nada que se interpusiera entre las partículas alfa y su trayectoria. Y solamente en ciertas condiciones, ¿sí? En ciertas trayectorias, como la que vemos acá arriba, o estas que se producen el desvío de la trayectoria, ¿sí? Pero estos desvíos son muy pocas las partículas que son desviadas, pero el hecho que sean desviadas implican todo lo que el modelo de Rutherford propone, o sea, un núcleo del átomo concentrando la carga positiva y en un espacio atómico muy pequeño, y el espacio atómico en realidad está dado por el movimiento, el tamaño del átomo en realidad está dado por el movimiento de los electrones alrededor de ese núcleo. Pero como son partículas muy pequeñas, ¿sí? Y son partículas en constante movimiento, la mayoría tienen un espacio disponible, pero no quiere decir que el electrón esté en todo el espacio, sino que es un espacio disponible. O sea, el tamaño del átomo, como un todo, es el espacio disponible para el movimiento de los electrones y del núcleo propiamente dicho. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Profe, a mí me quedó de duda si, por ejemplo, la placa que contenía los rayos alfa, si tenía alguna carga como para contenerlos. ¿La placa? La placa Sí. era una placa de oro. Era como si vos pusieras un anillo de oro y la bombardearas. Sí. La placa ¿Y no el detector? ¿Cómo? El detector de partículas, decía. El detector es un detector Geiger que lo desarrollaron en el laboratorio de Rutherford, desarrollaron un equipo que se llama, que hasta el día de hoy se utiliza para detectar radiaciones para los núcleos radioactivos. Las partículas alfa se detectan con ese detector Geiger, que simplemente las partículas colisionan dentro del detector con esta placa, y esta placa, con cada una de las partículas que llega, genera una corriente eléctrica, ¿sí? Que bueno, no vamos a ver ahora el dispositivo, no es la idea, pero básicamente es cada partícula que llega al detector genera una señal eléctrica. Básicamente eso es el detector. Pero no hay, en la placa de oro, no hay ninguna carga de ningún tipo electrostática. Es eléctricamente neutra. Ah, bien, muchas gracias. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, un discípulo de Thomson y de Rutherford, que se llamó Chadwick, fue el que diseñó otro experimento, también con partículas alfa, porque ellos trabajaban con elementos radioactivos, que era la novedad de la época. En este caso tenían una fuente de radiación alfa, que era nada más que átomos de polonio. Las radiaciones alfa, en este caso, en lugar de un núcleo de una placa de oro, cambiaron por una placa de berilio. Al ser la placa de berilio, bombardeada por partículas alfa, aparecía una radiación desconocida. Esa radiación desconocida que impactaba sobre una placa de cera generaba luego protones, y esos protones eran detectados por un detector de protones.
Esta radiación desconocida se hizo estudios como los rayos catódicos, placa eléctrica, placa magnética. En ninguno de los casos tuvo señal, ni eléctrica ni magnética. Sí se determinó que tenían una estructura corpuscular, pero sin carga. Estos rayos se conocieron como rayos de, como estas partículas no tenían cargas, se llamaron neutrones. Y básicamente estos neutrones son el otro componente de los átomos. O sea, en el núcleo atómico hay cargas negativas, partículas con carga negativa, partículas con cargas positivas y partículas neutras. Esas partículas neutras, la particularidad que tenían, que era levemente más grande que el protón, y era 1838,5 veces más grande que el electrón, ¿sí? Y este trabajo, en realidad, de Chadwick y el bombardeo con neutrones, formó parte del inicio de lo que se llamó en la teoría, en la física nuclear, como las reacciones de iniciación de la fisión nuclear. Con los neutrones generados por elementos radioactivos como el polonio, se bombardeaba los núcleos, algunos átomos, y esos átomos, como en este caso, al ser bombardeados por partículas neutras, como son en este caso los neutrones, rompían la estructura atómica generando átomos más pequeños y lo que nosotros conocemos actualmente como fisión nuclear, o como en realidad es la base del desarrollo de las centrales atómicas, o también, lamentablemente, con el desarrollo de la bomba atómica, en los cuales estuvo involucrado también este científico. Por eso, resumiendo de lo que se sabía hasta este momento, era el trabajo de investigación de este grupo de Inglaterra, liderado por Thomson y luego por Rutherford, pudo determinar la presencia de los componentes del átomo y caracterizarlos. El electrón con carga negativa y el núcleo compuesto por protones y neutrones, ¿sí? En este caso, bueno, las partes interiores, también quiero recalcar que así como en general se creía que el átomo era la parte más indivisible de la materia, resultó ser que no era cierto, que estaba compuesto por más de un elemento. En este caso, podemos hablar de 3 elementos en particular: electrón, protón y neutrón, pero además los protones y los neutrones están formados por otras partículas que no vamos a hablar en este momento y que se denominan quarks. ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo? No. ¿No? ¿Hasta ahora bien? Bueno, resumiendo lo que tenemos aquí, pasamos de una bola de billar, donde podíamos describir la estructura, la masa atómica, la valencia y la composición centesimal. El modelo de Thomson, donde Thomson lo que hace, el descubrimiento máximo que hace Thomson es descubrir que la materia estaba, o el átomo estaba constituido por partículas cargadas eléctricamente, que, bueno, en ese momento era impensado, porque, bueno, era un sistema muy complejo de atracciones y de repulsiones, y era impensado que un sistema de cargas eléctricas pudiera ser estable, formando un determinado átomo, pero la
y la deducción que podían hacer hasta ese momento era la presencia de cargas eléctricas diferentes en un mismo átomo. Y bueno, un modelo mucho más radical y más difícil de entender hasta ese momento era resumir el átomo como similar al sistema solar, donde el núcleo estaba formando los protones con carga positiva y los electrones de alguna manera giraban alrededor de ese núcleo. Y un poco la explicación del modelo de Rutherford hace una correlación entre el núcleo y el número de protones y la correlación que tenemos de entre átomo y átomo con su masa atómica. La masa atómica está relacionada con el núcleo del átomo, esencialmente, que tiene las partículas más pesadas, que son el protón y el neutrón. Realmente el electrón aporta esencialmente la carga negativa, pero a la masa del núcleo o del átomo solamente aporta el núcleo, el número de protones y el número de neutrones. Y eso le da características físico-químicas, particularidades a cada uno de los átomos y diferencia un átomo de otro la cantidad de protones y neutrones que tienen en el núcleo, pero esencialmente el que le da la característica a cada átomo es el número de protones que tienen en su núcleo. Lo que vamos a ver ahora es una de las contradicciones que plantearon a Rutherford en su primer presentación de su trabajo y de su teoría, era que de acuerdo a lo que se sabía de la física clásica, era que dos cargas que tuvieran signos contrarios sufrirían un proceso de atracción a través del tiempo. Por lo tanto, los átomos no serían estables, o sea, había una inconsistencia porque, de acuerdo a la teoría clásica, un electrón con carga negativa en un campo de una carga positiva debería sufrir una atracción hacia esa carga positiva, sobre todo sabiendo que la carga positiva estaba concentrada en un solo punto, o sea, en el núcleo, ¿sí? Y sobre todo, cuanto más protones tenía el núcleo, mayor era la carga que iba a sufrir ese electrón desde el punto de vista del campo electrostático, ¿sí? Profe, sí. ¿podría repetir? Pues se me cayó el internet justo y no pude escuchar cuál es la contradicción que ocurre. La contradicción es de la teoría clásica. ¿Se acuerdan cuando vimos Coulomb? Que cargas opuestas se atraen, ¿sí? Y cargas iguales se repelen. Entonces, si el núcleo tenía carga positiva y los electrones tenían carga negativa, de alguna manera eso forma un campo atractivo. Por lo tanto, el electrón con el tiempo, por más que girara, debería girar de tal manera que siempre iba a sentir el campo eléctrico. Así como nosotros sentimos el campo gravitatorio que nos atrae al centro de la Tierra, los electrones deberían sentir un efecto similar. Deberían ser una atracción hacia el núcleo. Entonces, dado un determinado tiempo, los electrones deberían de alguna manera colapsar en el núcleo, ¿sí? Entonces, eso era la crítica principal que tenía el modelo de Rutherford y que, bueno, había gente que estaba experimentando en otras cosas. Yo lo que les quiero mostrar acá es una foto de 1927, que es básicamente es un congreso en Alemania que hacía la empresa de Soda Solvay para científicos, y en ese año hablaban de teoría cuántica. Después, cuando ustedes miren las transparencias, los invito a identificar, son todos
los científicos que de alguna manera ustedes se van a ir, a través de la carrera, se van a ir encontrando con constantes, ecuaciones o todo lo relacionado a la fisicoquímica que conocemos ahora está relacionado con esos científicos que se reunieron por única vez todos juntos, y eso es una foto histórica muy importante, sobre todo para la ciencia. Ahí básicamente casi todos ellos tienen un premio Nobel en su haber, como mínimo un premio Nobel. Hay muchos de ellos que tienen más de un premio Nobel. ¿Hay una mujer ahí, profe? Sí, acá está Marie Curie, Me pareció. es la única entre todos, es una de las pocas que tienen 2 premios Nobel. Ella tiene uno en química y otro en física, pero básicamente, bueno, el esposo de ella ya había muerto en un accidente unos años anteriores, y acá, bueno, están básicamente todo. Acá en el medio está Einstein, acá está Thomson, acá está ¿cómo es que se llama? Planck, por acá está Schrödinger, de Broglie, por aquí. Pero bueno, todo lo que ustedes ven acá, todo de alguna manera, si no es una constante, van a ver una ecuación con el nombre de alguno de ellos. O sea, todos fueron fundamentales para el desarrollo de la teoría cuántica y del conocimiento que tenemos ahora y que disfrutamos ahora, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Bueno, así como Thomson, Rutherford, Chadwick y ese grupo desarrolló o pudo describir los componentes básicos del átomo, y hasta ese momento no se sabía mucho más que eso, era lo que se tenía, era lo que se sabía, pero en ese momento con la física clásica, con Newton, con Maxwell, no se podía, con Coulomb, no se podía explicar todo lo que se sabía hasta ese momento. Había cosas que eran incomprendidas, cómo carga negativa y positiva podían coexistir en un átomo. Bueno, simultáneamente a los trabajos del grupo de Thomson-Rutherford, había otras personas tratando de entender otras cosas que también eran poco entendibles. Newton había comenzado él hizo un experimento que interpuso a la luz blanca que conocemos nosotros, un prisma, y descubrió que la difracción de esa luz generaba lo que nosotros conocemos habitualmente como el espectro continuo, o físicamente en la naturaleza como lo que sería el arco iris. Nosotros obviamente podemos describir estos colores porque nuestro sistema biológico, nuestros ojos, nuestros detectores de radiación electromagnética están desarrollados para poder identificar este tipo de luces. En ese entonces, ya Maxwell había dado, y Faraday, acuérdense que yo les había nombrado en las primeras transparencias Faraday, habían dado la base de lo que es la electricidad y el magnetismo, las ecuaciones que interrelacionaban unos a otros, y ellos pudieron identificar a la luz que nosotros conocemos habitualmente, luz blanca, como radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Es la propagación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes perpendiculares entre sí. Como toda onda, sí. Perdón que te interrumpa. Hay una profesora, una compañera que está esperando para entrar. A ver. No tengo a nadie, ¿eh?
A ver, ahí le digo. Ah, ahí está. Ahí estamos. Bueno, la luz, al encontrarse que eran ondas electromagnéticas, ya en ese momento, previo a eso, las ondas se conocían, la matemática de la onda, ¿sí? Este movimiento oscilatorio, que se caracterizaba por dos magnitudes principales. Una era la distancia entre los dos máximos, que nosotros los vamos a denominar longitud de onda, y otra de las magnitudes es la amplitud, que es la altura entre dos máximos, entre un máximo y un mínimo, ¿sí? Esas son las dos variables que van a identificar a las ondas que en general se representan con funciones sinusoidales o en forma de cosenos, ¿sí? Pero básicamente, desde el punto de vista matemático, hay dos variables dentro de las ondas, de cualquier onda, que es, vuelvo a repetir, la longitud de onda es la distancia entre dos máximos y la amplitud es la distancia entre un máximo y un mínimo. Conociendo eso, mucho tiempo después, se conocen que las ondas electromagnéticas forman un conjunto muy grande de radiaciones que nosotros no tenemos solamente la capacidad de distinguir la que nosotros llamamos como visible, que están en longitudes de onda entre 400 y 700, pero puede haber longitudes de onda de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 o menos, y longitudes de onda de los kilómetros. Las radiaciones electromagnéticas y las variaciones de sus longitudes de onda le dan distintas características que ya vamos a ver posteriormente, pero nosotros las caracterizamos de acuerdo a ciertas particularidades e interacciones que suelen tener con la materia y las dividimos en visibles, las que nosotros podemos detectar con nuestros ojos. Infrarrojas son aquellas radiaciones cuyas longitudes de ondas son más largas que la roja. Microondas, que son más largas que las infrarrojas y las visibles, y las ondas de radio que nos permiten comunicarnos a través del radio. También existen longitudes de onda mucho más cortas, como las ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, que, bueno, no están en este esquema, pero existen, ¿sí? Son todas distintas clasificaciones de las mismas ondas electromagnéticas. Las clasificaciones vienen determinadas por sus longitudes de onda y la capacidad de interacción que tienen estas radiaciones con la materia, que ya vamos a ver posteriormente. Dicho esto, en Alemania, un señor Max Planck, cuyo padre le dijo, cuando él le comentó que quería estudiar física, que no tenía sentido estudiar física porque ya se conocía absolutamente todo de física a través de las leyes de Newton, no se dio cuenta que estaba hablando no solamente con su hijo, sino con el padre de la física cuántica, que es la física moderna, que es la física que nosotros conocemos el día de hoy. Hasta el día de hoy es la física más completa que conocemos ahora, y no quiere decir que con eso haya concluido todo, sino que es la física más abarcativa que tenemos y que abarca casi todos los campos que podemos conocer en este momento. Max Planck, volviendo a su trabajo, trabajaba con lo que era fenómenos de cuerpo negro. Cuerpo negro era un artificio teórico de
cuerpos aislados que eran capaces de emitir radiación electromagnética debido a la temperatura interna que tenían esos cuerpos. Básicamente lo podemos relacionar con los cuerpos incandescentes, como puede ser la lava en un volcán, o, por ejemplo, la brasa que nosotros usamos para cocinar el asado. ¿Qué son? Son cuerpos que, por tener una determinada temperatura, son capaces de emitir radiación electromagnética y, de acuerdo a su longitud de onda, esa radiación electromagnética puede estar dentro del visible. Por ejemplo, por eso nosotros la lava que se observa en los volcanes cuando se activan, ¿sí? La alta temperatura del magma de la lava hace que la lava sea incandescente y tenga emita distintos longitudes de onda y sobre todo emite en lo que nosotros conocemos como el espectro visible. También por la temperatura, todos los cuerpos se comportan como cuerpos negros, emitiendo radiación electromagnética, ¿sí? De acuerdo a su temperatura. Lo que observó Max Planck y venían trabajando varios alemanes es que la radiación, la intensidad de la radiación de los cuerpos negros o los cuerpos incandescentes tenía un perfil como lo que ustedes ven en este gráfico, que tenía un máximo y ese perfil iba variando junto con el máximo que se iba corriendo cada vez a longitudes de onda más corta cuanto mayor era la temperatura, ¿sí? Este comportamiento, que no vamos a entrar en detalle, lo llevó a proponer una ecuación, ¿sí? Que describe este comportamiento de emisión de radiación electromagnética siguiendo esta ecuación donde la emisión electromagnética era función de dos parámetros principales: la temperatura que tenía el cuerpo y la emisión de radiación dependía de un parámetro que era la frecuencia de la radiación electromagnética. Él en su momento, digamos, llamó a este producto de una constante por la frecuencia de la radiación electromagnética, la denominó fotón. Y él describió cómo los fotones como partículas de energía que eran emitidos por el cuerpo incandescente o lo que llamaban cuerpo negro. Él ahí dio con esta ecuación el inicio al concepto de cuantificación de la energía a través de los fotones e identificó la energía de las ondas electromagnéticas no con la intensidad de la radiación, sino con la frecuencia de oscilación de las ondas electromagnéticas. Obviamente la constante H que ustedes tienen acá y que forma el cuanto de energía, esa constante lleva ahora el nombre de su descubridor, que fue la constante de Planck, que fue Max Planck el descubridor de esta constante. Y él propuso que la energía de una onda electromagnética está dada por esa constante multiplicada por la frecuencia de esa radiación electromagnética
Y también se puede expresar como la inversa de la longitud de onda multiplicada por la velocidad de la luz. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas, su energía está dada por la inversa de la longitud de onda. A ver, volvemos a esto. Lo que nosotros estamos graficando acá, cuando graficamos longitud de onda, lo que estamos graficando de acuerdo a la ecuación de Planck estamos graficando su energía. Cuanto más larga es la longitud de onda, menor energía tienen las ondas electromagnéticas, y cuanto más corta es la longitud de onda, menor energía tiene esa onda electromagnética. Por lo tanto, la clasificación que vemos acá en este gráfico tiene que ver con la energía de la radiación y tiene que ver esa energía con la longitud de onda de esa radiación. No sé si tienen alguna pregunta. No, en general no. O sea, ¿Sí? en resumen entendí entonces que lo que decía la constante de Planck, ¿ves? Sí, Planck. Las ondas electromagnéticas tenían la energía dada por la longitud de onda, y cuanto más grande la longitud, más grande la... Menos, acá fíjense en la ecuación. Claro. La longitud de onda está en el denominador. Sí. ¿Sí? C es una constante también, que es la velocidad de la luz. Las cosas que La longitud de onda es la inversa de la frecuencia. La frecuencia es directamente proporcional a la energía. Cuanto mayor frecuencia, mayor energía, pero es inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuando ustedes ven acá, fíjense, acá la lava, el dibujo de la lava, fíjense que la lava tiene algunas zonas que son amarillas y otras que son anaranjadas. ¿Qué significa que algunas zonas sean amarillas y otras sean anaranjadas? Bueno, que las zonas amarillas, probablemente ese magma esté más cerca de los 6.000 grados Kelvin, y aquellos que estén en anaranjado van a estar su máximo más abajo en energía, probablemente en 5.000 y algo. Cuanto más parecido a rojo sea la lava, menos temperatura va a tener ese cuerpo incandescente. Y igualmente pasa con las brasas. Cuando uno saca del fuego las brasas tienen un color amarillento, y a medida que van perdiendo calor debajo de la parrilla, las brasas se van transformando de amarillas, se van transformando a rojas, y después, por más que tengan color, tienen color negro. ¿A qué se debe eso? ¿A que absorbieron ya la energía? Pero si ustedes, no sé si ustedes prestaron atención a los asadores, a ver los asadores de la clase. Porque la brasa, uno pone brasa, pero tiene, a veces de noche se ve más la incandescencia de la brasa, llega un momento en que la brasa pierde el color, pero sin embargo sigue calentando o cocinando la carne. ¿Qué es lo que pasó? Es porque se va consumiendo el material. Y más que eso, desde el punto de vista de electromagnético, de acuerdo a este perfil que vemos en los ¿Sería que gráficos. está en una onda no visible? Claro, lo que pasa es que la brasa, cuando sale del fuego, tiene una temperatura máxima, tiene colorcito amarillo, y después con el tiempo va emitiendo radiación electromagnética, por lo tanto va perdiendo energía. Si pierde energía, va perdiendo temperatura, y a medida que pasa la temperatura, llega un momento en que una vez que pasó la radiación electromagnética de 700 nanómetros, ya deja de tener color. No quiere decir que no emita radiación electromagnética, porque realmente estamos cocinando la carne.
pero la radiación que emite no es visible. Entonces, nosotros, lo que están por encima del rojo, ¿cómo se llaman los rayos? ¿Cómo? Los que tienen longitud de onda más larga que el rojo. ¿Cómo se llaman? ¿Ultravioleta puede ser? No, eso es por Más eso corto. nosotros, infrarrojos. ¿cómo es nuestro sistema de calefacción? Cuando nosotros decimos, ponemos cerca de algo que está caliente y ponemos las manos para calentarnos, ¿qué significa ese calorcito? ¿Radiación? Radiación. ¿Qué radiación? Térmica. Térmica, ¿sí? Y nosotros le llamamos térmica, pero ¿qué es en definitiva? Aquí. Rayos. ¿Rayos cómo? Infrarrojos. Infrarrojo. La sensación, nosotros, por ejemplo, con nuestros ojos vemos lo visible, pero el infrarrojo nosotros tenemos para sensarlo como si fueran sensores del tacto, que son sensores térmicos. Y esos sensores térmicos tienen que ver con los rayos infrarrojos. ¿Sí? Eso es lo que se utiliza en esos lentes para poder ver la temperatura y todo eso. Exactamente. Profe, yo le Sí. quería consultar si podía repasar la relación entre radiación electromagnética y onda electromagnética. La onda electromagnética es, digamos, la forma en que se propaga la radiación electromagnética, ¿sí? Físicamente es una onda que tiene dos componentes, que son dos componentes ondulares. Uno es un campo magnético ondular y la otra es un campo eléctrico ondular, que son perpendiculares entre sí y se propagan juntas, ¿sí?